Apple, sin duda alguna, es una de las empresas más valiosas del mundo. Sin embargo, también es una de las empresas más debatidas en el momento. Bueno, al menos por mí. ¿Por qué? Porque depende enormemente del iPhone. Para que tengas una idea, más del 50% de sus ventas provienen del iPhone. Eso significa un riesgo, sobre todo porque es una industria muy competida. Además, parece invertir cada vez menos en inteligencia artificial. Claro, eso comparado con sus competidores. Y por último, sus lanzamientos ya no generan el mismo impacto que antes y también han cambiado su modelo de negocio. Ahora sacaron hasta unos computadores que son bastante económicos. Bueno, vamos a entender un poco sobre lo que trata esta acción de Apple, sobre su visión y también si es una acción que en este momento está invertible o no. Para eso vamos a hacer un análisis en 360 grados. Vamos a ver sus números, vamos a ver la emoción de la acción, vamos a entender sus inversiones y por último, mis conclusiones. Así que, friend, si te gusta, eres inversor de Apple, debes ver este video. Empezamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Dani Pérez y me gusta en este canal compartir toda mi experiencia en el mundo de acciones, en el mundo de las inversiones en la bolsa de valores. Llevo invirtiendo desde el año 2008 y lo que hago en este canal de YouTube es compartir mi visión, lo que yo estoy viendo para mí. Lo plasmo en este canal porque me permite llevar contabilidad de lo que estaba pensando en un momento específico y así luego poderlo contrastar en el tiempo. Además, estos análisis te pueden servir para complementar tu información en el caso de que quieras tomar una decisión mucho más informada, mucho más consciente, que para mí eso es verdaderamente crear valor. Ahora, si te interesa generar ingresos pasivos, si te interesa hacer tu propio portafolio de inversión en paralelo a tu fuente de ingresos principal, si te interesa además entrar a un club de inversores que lo hacemos una vez a la semana donde discutimos de temas actualidad del mercado, analizamos acciones, oportunidades de inversión, intercambiamos muchos puntos de vista y para mí la hora favorita de la semana. Bueno, todo eso puedes participar y aprender si me escribes a mi correo hola@daniperestrader.com y con mucho gusto te puedo enviar toda la información sobre los programas de formación. Creo que es esa información que me hubiera gustado recibir cuando era empleado y director de multinacionales como Cemex, donde llegué a ser, digamos, gerente de planeación estratégica y financiera desde Alaska hasta la Patagonia. Me tocaba viajar demasiado, yo quería diversificar mi fuente de ingresos y la bolsa de valores fue perfecta para eso, porque es que no ponía en riesgo la seguridad de todo lo que tenía que ver con mis ingresos, mi familia, y podía ganar en dólares de cualquier parte del mundo, sobre todo haciendo algo que para mí es algo que todo el mundo tiene que hacer y todo el mundo al final en la vida termina haciéndolo. Otros antes, otros después, pero terminan haciéndolo. Todo el mundo quiere ver que su capital pueda rendir mucho más que ponerlo simplemente en una cuenta de ahorro, que ponerlo en un depósito a plazo fijo. Y con la bolsa de valores, con la información adecuada y entendiendo lo que estás haciendo, se puede hacer sin problema. Lo importante es aprender a hacerlo bien. Es tratar de tener un plan súper claro y no invertir emocionalmente. Solo porque me dijo solo porque lo vi allá o acá. No. Tienes que formar tu propio criterio porque tú tienes un perfil de inversor que es propio, no es comparable con el de nadie más. Así que nada, friend, mi correo hola@daniperestrader.com. Bueno, friend, Apple es de esas empresas que definitivamente siempre da mucho que hablar, ha sufrido muchas transformaciones y en este video voy a hacer un análisis muy completo. Así que si te parece, vamos a empezar por el análisis fundamental. Bueno, ¿qué vende esta empresa que seguramente todos conocemos? Vende el iPhone, vende la Mac, vende el iPad, el Apple Watch, los AirPods y, por ejemplo, esos lentes de realidad virtual que al final, pues definitivamente no pegaron casi. Y algunos otros componentes adicionales. Pero además vende servicios. Tiene un App Store, es decir, una tienda de aplicaciones, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay. Y yo creo que lo más importante que tiene Apple al día de hoy es un ecosistema que es completamente integrado. ¿Qué es lo que hace eso? Fidelidad del usuario, que eso sí lo tiene Apple, y generar ingresos recurrentes. Dista demasiado de la Apple de Steve Jobs, que todo el tiempo estaba presentando productos innovadores. Ya Apple no es eso. Apple cambió. Apple lo que ofrece es un ecosistema y también prestigio para las personas que lo tienen, a pesar de que sea bastante común. Empecemos por sus ingresos. Entendamos cuánto es. Aquí tenemos la cifra de sus ingresos discriminados por producto o por servicio. Nos damos cuenta de las ventas del año 2024, 2025 y los últimos 12 meses. Nos damos cuenta aquí que el iPhone prácticamente es el 50% o más de sus ventas. Las ventas totales son, en el año 2025, fueron 416 mil millones de dólares durante todo el año. Fíjense que de eso,
209,000 o 210,000 fue solamente del iPhone. Y claro, les ha ido bastante bien con el iPhone 17, pero miren que el crecimiento de un año versus otro es solo del 4%. De hecho, el año 2024 versus 2023 el crecimiento tan solo fue el 0.3%. Con respecto a las Mac, bueno, prácticamente es un 10% las ventas del iPhone. Sí subieron de manera importante en este año 2025, pero fíjate que en los últimos 12 meses, terminados en diciembre del año 2025, baja un 2%. Importante, acaban de lanzar y hacer un lanzamiento de unas Mac bastante más baratas, muy económicas, entre los 500 y 600 dólares por lo que estuve investigando, y eso para mí hay un cambio en el modelo de negocio que me preocupa y que quiero decirte un poquito más adelante, terminemos las ventas, pero eso me preocupa. Si vemos el iPad, bueno, más o menos a la misma altura del Mac, todo lo que tiene que ver con wearables, o sea, cosas que te puedes poner, todo lo que tiene que ver con accesorios para el hogar, más o menos igual. Entonces, de la misma manera, entre el iPad y también el Mac, acuérdense que aquí tenemos, por ejemplo, el Apple Watch, que es un producto estrella, pero ya vemos que no es ni cerca a un iPhone y que es más o menos como las ventas del iPad, también creciendo muy marginalmente, y que es lo que sí crece al menos más de 2 dígitos, lo que tiene que ver con los servicios. Ahora, si vemos las ventas por región, casi la mitad están en las Américas. Europa se podría decir que tiene más o menos un 25%. China ha venido bajando las ventas de manera importante, aunque Japón recupera, pero China, que es una de las regiones o la tercera región más importante de Apple, definitivamente sigue decreciendo. Y el resto de Asia y Pacífico, que sí viene creciendo, yo creo que de una manera un poco más sostenida, sobre todo en el año 2025. Ahora, ya entendiendo que el iPhone definitivamente es lo importante aquí, veamos un poco cómo es la participación del mercado mundial de lo que tiene que ver con las ventas del iPhone, porque es un mercado sumamente competido. Vemos, por ejemplo, que para esta compañía, esta empresa de estudios que se llama International Data Corporation, dice que el iPhone es el segundo a nivel mundial, y aquí podemos ver, digamos, lo que es la participación del mercado del tercer trimestre del 2025 versus del tercer trimestre de 2024. Fíjense que el iPhone está alrededor del 18% versus Samsung, que lo lidera por muy poco. Luego viene Xiaomi, luego Transsion, luego Vivo y luego otros. Si vemos otra página donde también nos da la información, más o menos está de la misma manera, aunque en teoría para el cuarto trimestre del año 2025 Apple está liderando por bastante Samsung. Aquí lo podemos ver mejor, entre 25%, 18% Samsung, 11% Xiaomi, 8% Vivo, 11% Xiaomi, bueno, el resto de marcas. Ahora, ¿qué punto sí es importante para Apple, en este caso para el iPhone? Que el iPhone sí es bastante más rentable porque sus precios son bastante más altos, a diferencia del resto de los competidores, que definitivamente los precios son mucho más bajos. Por consiguiente, ahí Apple sí tiene una medalla importante porque es el rey en la rentabilidad. Pero eso también porque sus usuarios realmente son fieles a la marca, pero es por todo el ecosistema que te comentaba al principio. Así que Apple apunta a un segmento premium. Entonces, en conclusión, ahí probablemente vende mucho más porque el precio es mucho más alto, pero en número de unidades, que es como lo estamos viendo, está bastante a la par. En algunos el caso es el primero, en algunos casos el segundo. En el caso del Apple Watch, más o menos tiene una participación de mercado a nivel mundial en los relojes de este tipo entre el 25 y 30%, y en el caso de la tablet sí es un poquito más, es entre el 35 y 40%, pero pasa más o menos igual. Los productos Apple generalmente son más costosos, sobre todo en el iPad. En el caso del reloj, sí hay competencia que también puede tener un precio bastante alto. Entonces, para concluir en la parte de ventas, en el caso del smartphone está muy bien ubicado, al igual que las tablets y el Apple Watch, pero donde sí domina es en la rentabilidad, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, en lo que tiene que ver con ingresos, vamos a darle una puntuación en el caso de Apple de un 7 de 10. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está bien posicionado, no crece, en el segmento donde es más fuerte hay altísima competencia, y ojo, porque siento que al final es percibido como un producto no innovador, y lo que definitivamente la está blindando, lo que representa un MUAT, es decir, una ventaja competitiva, es que el ecosistema es bastante fuerte y es bastante integrado. Así que esa es la calificación que le doy con respecto a la parte de ingresos. Vamos a pasar al MUAT. Quiero que veamos algo allí interesante.
Para aquellos que no conocen lo que es el MOAT es ese elemento diferenciador, esa ventaja competitiva que tanto decía Warren Buffett y que ahora quiero estar incluyendo en estos videos porque me parece importante también, como estas calificaciones que vamos a dar a cada uno de los renglones que vamos a analizar, y así al final sacamos una conclusión basada en métricas, si te parece. Creo que eso es una buena práctica que empezaremos a hacer en estos videos. Así que este MOAT, este elemento diferenciador, esta ventaja competitiva, lo que busca es que al final las empresas puedan mantenerse en el largo plazo, que eso es lo que a nosotros nos interesa como inversor. Entonces, ¿Apple tiene o no tiene una ventaja competitiva hasta este punto? Bueno, yo pienso que sí, pero más allá de sus productos es toda la integración del ecosistema. Es decir, cambiar de productos Apple, donde ya tú tienes todo, a otro ecosistema donde no está tan integrado, suele ser difícil. Ahora, no imposible. Existe el riesgo que pueda venir un competidor y pueda hacerlo sin ningún tipo de problema, mucho más integrado. Pero no es tan fácil crear un Apple desde cero, ¿cierto? Así que Apple, en cuanto al MOAT, tiene las marcas más importantes del mundo, pero también un elemento bastante diferenciador que es el ecosistema integrado. Así que para mí, en el caso, si le tuviera que poner un score aquí, sería un 9 de 10. Ahora estuve leyendo en un artículo que me pareció bien interesante, donde decía que hay aproximadamente 2.000 millones de dispositivos de Apple activos. Eso es un número bastante relevante. Lo que sí es verdad es que los productos de Apple duran bastante más. Yo, por ejemplo, tuve una Mac del año 2009 que hasta hace poco, yo todavía la tengo guardadita en su caja por si acaso en algún momento vale y va a costar muchísimo. De ese tipo de objeto para coleccionista. También tengo una referencia, tengo un iPhone 4S y por ahí tengo otro, todos guardados en su cajita. Es de esas cosas que he coleccionado entre tanto viaje. Es de las cosas que tengo guardada por allí. Y hace poco intenté encenderla. Tenía muchos años sin hacerlo y encendí. Claro, obviamente ya uno no puede trabajar en ella, probablemente ya no se pueda ni siquiera actualizar, pero prendió. Eso me pareció curioso. Es una batería que tiene, imagínate, va para 17 años. Pero bueno, sigamos con el análisis. Vamos aquí a la herramienta de investing.com que me permite analizar las acciones en minutos. Vamos a ver la parte financiera. Y lo primero que tengo que decir es que el ticker en la bolsa de valores, el símbolo de esta acción es AAPL, cotiza en el Nasdaq, en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Es una acción que en este momento cotiza en 255. Según investing.com, dentro de su herramienta Investing Pro, en los Quick Tips, prácticamente son todos bastante buenos, con la excepción del ratio PE, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Según sus 14 modelos de valoración para esta empresa, dice que el promedio es de 217, es decir, es una acción que está probablemente sobrevalorada. Como siempre les digo, mi valoración la voy a mostrar casi al final del video, la valoración propia. Tiene una incertidumbre baja con un potencial hacia la baja, como digo, del 15%, y tiene una salud financiera medianamente buena. Si vemos el precio de la acción en los últimos 10 años, bueno, hace 10 años estaba en 21, hoy está en 259, ha aumentado más de 10 veces el valor de la acción. Así que sus accionistas pues claramente la han visto bien, y es que la persona que reemplazó a Steve Jobs fue bastante enfocado en hacer de la empresa mucho más eficiente, pero descuidó, desde mi punto de vista, la innovación. Antes había, cuando estaba Steve Jobs, una ansiedad por saber cuál era el producto nuevo que iba a manejar Apple, pero ya eso se perdió completamente. Por eso te digo que el MOAT que tiene actualmente Apple es definitivamente el ecosistema integrado. Para que tengas una idea, ya vamos por la versión 17 del iPhone, que por cierto le fue bastante bien en ventas, incluso en China. Yo pensaba que no le iba a ir tan bien, pero le ha ido bien, y por eso es que la empresa se ha mantenido y ha seguido, digamos, subiendo y recuperando un poco en los últimos meses en la bolsa de valores. Entonces, en el caso de Tim Cook, simplemente para volver a traer la idea, su enfoque ha sido escalabilidad, mejora logística, mejora desde el punto de vista de manejo del dinero, enfoque en rentabilidad, en expansión de servicios y en tratar de producir más barato. Por eso es que ahora los lanzamientos son definitivamente mucho menos disruptivos. Sin embargo, es el que ha hecho Tim Cook el que la valoración de la acción haya subido tanto. De hecho, estuvo por bastante tiempo como la empresa más valiosa de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Ahora, veamos un poco sus ingresos. Sus ingresos han venido subiendo, pero de manera bastante modesta. Ojo, comparado con sus competidores, tiene un margen realmente bastante bueno del 47%, que si yo entro aquí en la herramienta Investing Pro, me doy cuenta que miren cómo en el año 2021 el margen era 42%, es decir, 40% nos quedamos después de vender el producto, pero ahora está alrededor del 47%.
32%, lo cual es bastante bueno. De hecho, vamos a compararlo aquí con sus competidores rápidamente. Estamos hablando del margen bruto, ¿ok? Es decir, el margen asociado a cada venta. Es decir, después de restarle el costo variable. Fíjense que no es la mejor de la industria, pero está bastante cerca. Me refiero al promedio de la industria. Si vemos ya el margen neto alrededor del 32%, subiendo un poco. Si lo vemos aquí, por ejemplo, en el año 2021, el margen neto era del 30%, ahora es del 32%. Está bastante por encima de la industria. Me preocupa un poco con respecto al margen, el término que está sacando ahora computadores mucho más baratos. Hay que ver el efecto de eso que va a tener en Apple en los números de los próximos meses, porque para mí está cambiando un poco su modelo de negocio y a mí eso me preocupa, tengo que decirlo desde ya, porque es que pudiera perder algo que considero que es parte de su MOAT, es el enfoque al cliente. Puede perder un poco el aura premium. Y quiero con esto decirles algo. Por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Tesla, yo recuerdo que en el año 2018 Tesla era un producto en Estados Unidos premium. Tú lo veías un Tesla y decías, wow, un Tesla, y que era más aspiracional. Tesla para mí cambió su modelo de negocio radicalmente en la parte de carros. Ahora son carros realmente económicos. Claro, Tesla se tuvo que adaptar, claro que sí, pero cambió su modelo de negocio. Eso ha hecho que pues su rentabilidad de ese tipo de carros haya bajado enormemente. Es decir, el modelo Tesla 3 era un modelo de prestigio. Ahora es un auto de lo más común, incluso de gama baja. Si eso le pasa a Apple, puede sufrir. Es un riesgo inminente. Si vemos aquí y sigamos en la parte financiera, oye, Frank, si a ti te gusta esta herramienta investing.com para analizar acciones en minutos como yo lo hago y lo vengo haciendo de hace más de año y medio, desde que soy analista de investing.com, si a ti te gusta esta versión de Investing Pro, que es la versión Plus, y quieres adquirirla, desde este próximo lunes 16 hasta el próximo jueves 19 de marzo va a tener un descuento adicional, es decir, van a tener un descuento del 55% en la plataforma y a eso le puedes adicionar el 20% que me dan a mí si colocas el código Dani Pérez Trader. Tienes que asegurarte de ello. Al momento en que la vayas a adquirir, asegúrate que aparezca ahí el código Dani Pérez Trader, o si no lo añades tú manualmente. De todos modos, te estoy dejando un link aquí abajo en la descripción del video y también en el primer comentario para que así aproveches esta plataforma. Insisto, yo tengo la versión Pro Plus. Así que bueno, si la quieres adquirir, si te gusta, tómale una foto a todos estos indicadores que yo tengo aquí para que sí la puedas analizar de la misma manera. Pausa el video, le tomas una foto y luego continúas con este análisis de Apple. Así que ya sabes, desde este lunes 16 de marzo hasta el próximo jueves, una gran oferta, bastante parecida a la que hicieron en Black Friday. Así que bueno, continuemos. Tiene un P/E ratio bastante más alto que lo normal. Si lo vemos aquí versus sus competidores, es prácticamente la más alta versus lo que lo están poniendo a competir, versus sus peers, pero sin embargo ha venido bajando y eso es realmente bastante bueno. Pero ustedes saben que en acciones de crecimiento a mí no me interesa tanto analizar el P/E, por eso lo considero que verlo aisladamente no tiene tanto sentido. Me interesa analizarlo versus el crecimiento de la empresa, y el crecimiento de la empresa tan solo es del 10% para los próximos 10 años de forma compuesta. Eso significa que el PEC, que ese es el indicador que me gusta a mí, está por encima de 3. Para mí está costosa la acción de Apple en este momento. Ahora, ¿qué sí es bueno? Que tiene un retorno sobre el patrimonio muy alto, que tiene un retorno sobre los activos bastante bueno y tiene un retorno sobre el capital invertido bastante bueno también. Pero es una empresa que siento que se está quedando atrás. Lo he dicho varias veces. Yo pienso que Tim Cook debería prácticamente darle paso a otra persona que pueda darle un impulso a la empresa. Necesita para mí innovación. Pero bueno, sigamos viendo. Tiene una liquidez bastante buena, es decir, tiene igual de activos corrientes versus pasivos corrientes. Eso significa que los activos que tiene en este momento pueden hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Tiene una deuda de 102% versus su patrimonio, es decir, tiene prácticamente la misma deuda que el patrimonio, pero ha venido bajando un poco. Pero este es un dato engañoso, porque en el caso de Apple, antes Apple tenía una política de endeudarse fuera de los Estados Unidos, porque antes de 2017 era muy costoso traer el dinero de las operaciones de fuera de los Estados Unidos, traerlo a los Estados Unidos, porque cobraba demasiados impuestos. Entonces Apple, ¿qué hacía? Se endeudaba a tasas muy bajas y esa deuda la pagaba con esas utilidades sin necesidad de traerla a los Estados Unidos. Entonces es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si lo ves aquí, Apple tiene una recompra de acciones realmente brutal. Por ejemplo, hace 10 años tenía 21.560 millones de acciones y ahora tiene tan solo 14.840. Eso lo puedes ver aquí, la cantidad de dinero que han utilizado año a año para recomprar acciones, y ha sido bastante sistemático. Eso es bueno para el inversor, pero lo que pasa es que Apple realmente no está ganando tanto dinero. De hecho, en el año 2025 en su flujo de caja bajó versus el año 2024. Incluso estuvo a niveles del año 2023. Pero bueno, sigamos viendo aquí, no nos vayamos a adelantar.
También Apple da un dividendo del 0.4%. Realmente es un dividendo bastante pequeño. Aquí lo podemos ver en Investing Pro, donde es un dividendo prácticamente trimestral de una cifra fija que cada año lo van subiendo. Tiene 14 años subiéndolo. En algún momento llegó a ser casi el 2% anual, pero ahora está muy marginal, prácticamente, como te digo, el 0.4%. Así que es un rubro que no es tan relevante, pero bueno, por lo menos suma algo. Si seguimos viendo aquí nuestros indicadores claves y nos vamos un poquito otra vez a la deuda, si Apple quisiera pagar su deuda de una vez, tiene el flujo suficiente. Mira que el total de su deuda son aproximadamente 90.500 millones de dólares y nada más en el flujo que genera en un año, flujo libre de caja, es de 135.000 millones de dólares. Lo pudiera pagar en tan solo unos 8 o 9 meses. Pero Apple tiene 67.000 millones de dólares en caja, listos para utilizarlo para cualquier cosa, y lo puede utilizar la mayor parte para definitivamente pagar su deuda. Sin embargo, ahí hay un punto importante que yo creo que lo voy a mencionar en el caso de la valoración de qué es lo que puede hacer Apple con ese efectivo. Con respecto a su volumen, es decir, el volumen que Apple está teniendo con respecto al intercambio de sus acciones, un volumen que ha bajado, ha perdido un poco el interés. Y con respecto al WACC, es un poco como la tasa de interés interna y externa, está alrededor de 9.3%, que es más o menos lo mismo que tiene la industria, bueno, un poquito menos, un punto y medio menos que el resto. Por eso es que Apple generalmente puede endeudarse a unas tasas mucho mejor y a veces le conviene hacer ese tipo de movimientos de endeudarse para no pagar tanto impuesto. De hecho, si vemos aquí, Apple tiene una tasa efectiva de pago de impuestos este último año 2025 de 15.60%. En el año 2024 fue de 24%. Bajó 9 puntos de manera importante. Volvió a la normalidad. Pero si te fijas, por ejemplo, si lo comparamos con Google, es una tasa bastante menor que Google, ¿no? Unos 2-3 puntos es bastante. Si vemos el beta, es decir, cómo es la variación que tiene versus la bolsa de valores, es una empresa que definitivamente se mueve el precio de la acción con bastante poca incertidumbre. Miren como aquí en Investing Pro analizamos la acción en minutos. Pero antes de irme a la valoración, yo quiero que veamos algo. A mí hay algo de Apple que me llama mucho la atención versus el resto. Apple realmente está invirtiendo muy poco flujo para generar flujo futuro. Es decir, está invirtiendo muy poco CAPEX. Acuérdense que el CAPEX es la inversión que tú haces o para mantener tu negocio como está, en el caso de que requieras un mantenimiento digamos mayor, o definitivamente son inversiones para traer nuevos flujos futuros, que a mí me gusta verlo así, sobre todo en este tipo de empresas. Miren cómo Apple ha mantenido prácticamente los mismos montos desde el año 2021. Ahora, miren en el caso de Google. Miren cómo Google, por ejemplo, en el año 2021 invertía prácticamente 24.000 millones de dólares. Es decir, era el doble de lo que invertía CAPEX en ese momento Apple, pero ahora está en 91.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Así que quiero que veamos esta gráfica que hice dentro de Investing Pro, que me parece que va a aportar mucho valor. Mira, esto me parece importante. Miren, fíjense aquí. Este dato es bastante revelador. Amazon es la empresa que más vende, pero Amazon no genera tanto flujo. Es decir, como un 11.2%. Miren en el caso de Apple. Apple genera no tantas ventas, pero Apple sí se queda con mucho más dinero del que vende, un 32%. Es decir, porcentualmente, Amazon es solo un tercio de lo que genera Apple. Eso es muy bueno, es de las que más genera, aunque Microsoft está bastante por encima. Vende menos, pero genera exactamente el mismo dinero que está generando Apple. Por eso digo que Microsoft es bastante bueno. Vamos a ver el caso de Nvidia. Nvidia vende bastante menos, pero tiene bastante más rentabilidad, ¿ok? Aquí lo podemos ver después de depreciación y amortización. Incluso pasa de la misma manera en el caso de Apple y en el caso de Google. Sin embargo, si le reintegras la depreciación y la amortización, en el caso de Amazon se equipara bastante bien al mismo monto, pero claramente porcentualmente es bastante menor. Ahora, si llevamos eso al flujo de caja versus la ganancia, Amazon tan solo se queda con un 10% de generación de nuevo dinero. En el caso de Apple, genera mucho más del que produce operativamente. Es decir, financieramente se mueve bastante bien. Microsoft no lo logra, pero tampoco Nvidia. Pero aquí está la clave. Miren lo que está invirtiendo Amazon para su crecimiento. 131.000 millones de dólares. Eso significa prácticamente casi lo que tiene en caja y prácticamente lo que genera operativamente en un año. Es decir, Amazon está reinvirtiendo todo su negocio porque está buscando crecer muchísimo. Y todo esto tiene que ver con la inteligencia
inteligencia artificial. Vamos a ver en el caso de Microsoft. Microsoft también aumenta un 50% de sus inversiones en CAPEX para generar más flujo y prácticamente invierte lo que tiene en caja y prácticamente genera la mitad de lo que genera después de depreciación y amortización. Vamos a ver en el caso de Nvidia. En el caso de Nvidia ha crecido 86 o un 90% de lo que está invirtiendo. Bueno, nada más invierte el 10% de lo que tiene en caja y prácticamente invierte muy poco de lo que genera. Sin embargo, todos los negocios son distintos, pero lo que es constante es que todos están aumentando de manera impresionante la inversión para generar crecimiento y todo tiene que ver con la inteligencia artificial. En el caso de Apple, tan solo aumentó un 20% de su gasto, pero como lo vemos aquí es bastante estable versus año a año. Eso a mí me preocupa porque siento que Apple, bueno, generalmente Apple siempre se queda atrás con respecto a las innovaciones e incorporarlas a sus productos y eso va a pasar con la inteligencia artificial, pero me preocupa que se quede mucho más atrás y venga un competidor que en algún momento definitivamente genere un sistema tan integrado, tan bueno como el de Apple y pueda dejarla atrás. No es tan fácil, pero ojo Apple. Por eso es que insisto, Tim Cook me parece que tiene que darle paso a otra persona que sea más innovadora y que sobre todo mantenga el mismo estándar que ha tenido con respecto al ecosistema, a las reducciones de costos, a sus aumentos de márgenes, a su aumento de productividad. Porque sobre todo, insisto, el 50% de los ingresos de las ventas de Apple viene del iPhone en un mercado que está súper saturado. Y esa estrategia de bajarle los precios de los computadores, particularmente, a mí no me gustó. Oye, este tipo de vistas, ustedes lo pueden hacer, lo pueden ordenar como quieran y esto lo pueden hacer dentro de Investing Pro, dentro del screener de Investing Pro y a mí me encanta porque yo le puse esta vista y la ordené de esta manera para que tú lo pudieras ver en una sola lámina, puedas comparar esta belleza que es el flujo del dinero en una empresa y cómo luego lo reinvierte. Así que toma una foto si tienes Investing Pro y ordénalo de la misma manera. Entonces, para ponerle una calificación, ¿cómo es el comportamiento financiero de Apple? Voy a poner un 7 de 10. Sobre todo porque veo que la reinversión en el negocio está más orientada a recomprar acciones que a crecimiento. Vamos a ver cuál es mi valoración. Bueno, esta es la valoración que hice con la herramienta que le enseñamos a las personas que hacen el diplomado de inversión en acciones, que es una herramienta muy sencilla para saber una valoración que sea realmente razonable, que te permita tomar una decisión de inversión interpretándola bien. Y nos damos cuenta que la valoración que me da es alrededor de $100 por acción. En este momento, a la fecha de la grabación de este video, está en 255. Está bastante más elevada, pero yo creo que esto hay que verlo con bastante lupa. ¿Por qué? Porque Apple está acumulando bastante efectivo. Por eso pienso que en este caso esta valoración hay que verla como un caso excepcional, porque esto tiene un arma de doble filo. Si Apple utiliza el efectivo que tiene en caja en este momento, en el caso de que baje el mercado y pueda comprar una empresa que la complemente y que le ayude a producir más negocio, porque el efectivo lo tiene, es decir, si hace una buena compra, creo que todo el panorama puede cambiar y ahí sí pienso que la valoración de Apple puede crecer bastante. Porque el crecimiento para los analistas en el caso de Apple es tan solo el 11%. Es más, si lo vemos aquí en Investing Pro, miren cuánto piensa crecer Amazon de forma compuesta en los próximos 5 años. 19%. Miren Apple, 10%. Miren Google, 14%. Miren, por ejemplo, Microsoft, 18%. Nvidia, 18%. Meta, 21%. Oye, definitivamente Apple está bastante atrás, casi 2 dígitos. Y ojo, yo en esta valoración le puse 11.23, pero es un dato bastante similar. Eso significa que el crecimiento proyectado de Amazon está bastante rezagado y tiene efectivo suficiente como para invertir y buscar de alguna manera crecer mucho más. Tienes 2 vías: o compras un negocio o definitivamente inviertes en innovación. Apple lo sabe hacer, lo ha sabido hacer y aunque se ha quedado atrás, su cultura de ser innovadora la tiene. Y creo que la marca lo soporta en esta época, no sé si en un futuro. Vamos a ver la emoción de la acción en el análisis técnico y veamos cómo se está moviendo el precio de la acción.
Bueno, friend, esta es la acción de Apple. Nos damos cuenta que está haciendo un patrón exactamente igual al que hizo por allá por finales del año 2024, donde llegó a mi precio objetivo. Es increíble cómo fue escalando tal cual a los precios objetivos que tengo. Todos estos precios objetivos están publicados en videos viejos en mi canal de YouTube sobre Apple. Y de hecho, cuando empezó a recuperarse por allá por septiembre del año 2025, yo estaba esperando un retroceso para tratar de comprar alrededor de 220 y esperaba esta revalorización justamente hasta el precio de 281. Sin embargo, en este momento, y ahora voy a volver a recalcar y a dibujar estos círculos, este movimiento que está haciendo aquí es bastante parecido al que hizo aquí. Es decir, se parece muchísimo, muchísimo. Es increíble. Y pienso que hay una alta probabilidad que pueda venir un retroceso simplemente nuevamente hasta alrededor del precio de los 220. No tengo tan claro o no veo de alta probabilidad que la acción, al menos en el corto plazo, vaya a seguir subiendo. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí, pero mi escenario de más alta probabilidad es que todavía pueda venir un retroceso basado en lo que hizo anteriormente y, como te digo, uno de los precios interesantes donde pudieran entrar compradores en 221 e incluso en 195. La cantidad de compradores que han entrado siempre alrededor de estos precios, y lo podemos ver en el volumen, es bastante importante. Así que creo que el precio de los 200 para Apple fuera muy, muy atractivo. Ahora, si eres inversor de esta empresa, no estoy diciendo que te salgas. Ojo, y quiero aprovechar este punto para decir que todo lo que estoy diciendo no son consejos de inversión. Lo que estoy es dejando un registro de lo que pienso para mí. Y bueno, si tú quieres utilizar esta información para complementar la tuya, pues adelante. Pero siento que en este caso, las señales que me está dando Apple es que definitivamente puede venir un retroceso mayor que genere una sobreventa. Así que si lo tengo que calificar en este momento, a Apple le voy a dar un 6 de 10 en el análisis técnico. Vamos ahora a sintetizar los riesgos de esta empresa. Que bueno, ya los he comentado aquí, pero bueno, los voy a resumir para darle una calificación. Bueno, el primer riesgo es claramente la dependencia del iPhone en un mercado muy competido. El segundo, para mí, debe mejorar la narrativa de la innovación. La inteligencia artificial la tiene que adoptar y definitivamente iPhone tiene todo para hacerlo. Tiene que invertir en eso o adquirir una empresa que le impulse en ese sentido desde mi punto de vista. Tim Cook, para mí, tiene que, y lo llevo diciendo hace tal vez unos 2-3 años, o tiene que aliarse con alguien que lo potencialice en ese sentido, o definitivamente yo creo que su etapa en la empresa probablemente está para hacer otras cosas. Sin embargo, pienso que es un recurso súper valioso. Lo que ha hecho con Apple y el crecimiento que ha tenido en bolsa y con los inversores es muy, muy impresionante. Hay un riesgo importante que es perder el aura premium, es perder ese nivel premium que tiene con esos productos ahora baratos. Eso me parece que es algo que tienen que poner el ojo. Al menos yo lo equiparo con lo que pasó con Tesla. Apple no tiene un Elon Musk como si lo tuvo en algún momento con Steve Jobs. Bueno, otros riesgos que siempre están en todo el tema de la regulación del App Store, lo que está pasando con China y nuevamente voy a decir el mercado de los smartphones saturados. Por eso, en cuanto a riesgos, le voy a dar un 4 o 5. Vamos a darle un 5, un 5 de 10. Ahora, ¿qué si tiene bueno la acción? Vamos a pasar un poco al beneficio de tener esta acción, que es una acción estable, que tiene una marca muy sólida, que tiene un ecosistema integrado y que, bueno, definitivamente es muy rentable. Así que en ese punto le voy a dar definitivamente un 8 de 10. Mis conclusiones con respecto a Apple: es una empresa que yo particularmente, si no hubiera pasado lo que te comenté anteriormente, que hubiera bajado fuertemente hasta este precio, me hubiera interesado simplemente como para un swing trading, es decir, tratar de entrar y mantenerla unos meses, pero definitivamente para invertir y tener a largo plazo no me convence a menos que haga una gran compra. Creo que su modelo de negocio, para mí particularmente, pienso que hay competidores que lo van a hacer mucho mejor. Por ejemplo, Microsoft, pienso que lo puede hacer mejor. Google ya lo ha hecho bastante mejor, como he comentado en videos anteriores, y yo fui inversionista de Google por mucho tiempo cuando estaba bajando de manera importante y confiaba en la gerencia, en todo lo que estaban haciendo, en la innovación, en sus productos, pero en el caso de Apple no lo tengo tan claro. Sin embargo, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Tu opinión también es muy válida. Eso es lo bonito de invertir en la bolsa de valores. Todos vemos cosas diferentes y eso es lo que produce oportunidades. Si todos pensáramos igual, los precios no se moverían. Así que puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso es mi análisis en 360 grados de la acción de Apple, esa acción que ustedes me pidieron tanto en el último análisis que publiqué de Microsoft. Si quieres que publique algunos análisis de otras empresas,
las puedes sugerir aquí abajo en los comentarios. Así que ya sabes, friend, en el caso de la herramienta investing.com, de Investing Pro, van a estar en esa interesante promoción esta semana del 16 al 19 de marzo. No lo dejes para tarde, un 55% de descuento más un 20% utilizando mi código como analista de investing.com, que es de Dani Pérez Trader. Ya sabes, los links están aquí abajo, tanto en la descripción como en el primer comentario. Y tú debes asegurarte que ese código aparezca ahí para que tengas ese 20% adicional, además del 55% de la oferta. Y si quieres escribirme a mi correo, hola@danipereztrader.com, si quieres conocer sobre los programas de formación, que definitivamente creo que te aportan mucho valor. Y por último, quiero hacerles una invitación a que si no lo has hecho, te suscribas de manera gratis a conexionbursátil.com. Solo tienes que poner tus datos, tu correo y le das a suscribirte, y a partir del día siguiente te va a llegar un correo todos los días con la información relevante de la bolsa de valores. No pierdes nada y creo que vas a estar informado de la actualidad de los mercados en tan solo 2 o 3 minutos. Así que no lo desaproveches, porque ya somos el newsletter más grande en habla hispana que habla de la bolsa de valores, el newsletter bursátil. Así que no dejes de suscribirte, freak, no pierdes nada. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Ya sabes, espero tu comentario allá abajo sobre la acción que sugieres y no dejes de darle like a este video, porque es una forma de decirme que te gustó este tipo de acciones y análisis en 360 grados. Hablamos pronto, friend. Bye.